Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Resultados definitivos de las elecciones en Israel. Likud obtiene un escaño más a costa de Yahadut HaTorah. El presidente turco ataca a Israel en la ONU y compara la situación de los palestinos con el Holocausto en otra reunión pública. Trump dice que el mundo tiene el deber de actuar contra Irán, aunque no quiere cerrar la puerta a la diplomacia. El presidente en funciones de España se reúne y retrata en la ONU con el presidente iraní. Estos son los asuntos de hoy. Volveremos luego en una segunda parte de este informativo con la agenda cultural. El Comité Electoral Central israelí dio a conocer los resultados oficiales definitivos y oficiales para la 22ª Knesset, el Parlamento, que indican un pequeño cambio en la distribución del número de escaños, pero que no alteran en forma significativa el cuadro general. El partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu tiene ahora un escaño más de lo que fue anunciado la semana pasada y alcanza un total de 32 asientos, mejora que obtiene en detrimento del partido ultraortodoxo Askenasí Judaísmo Unido de la Torá, Yahadut HaTorah, que queda reducido a 7 escaños en lugar de 8. Tras esta actualización, azul y blanco, Cajol Labán, del ex jefe del Estado Mayor Benny Gantz, es el partido más votado y el más grande de la Knesset, con 33 escaños. El Likud le pisa los talones con 32. La lista árabe conjunta, 13 diputados. El partido ultraortodoxo sefardí Shas, 9 escaños. La agrupación nacionalista secular Israel Beiteinu, Israel Nuestro Hogar, 8. La alianza de partidos de derecha Yamina, 7. Laborismo Gesher, 6. Y el izquierdista Unión Democrática, 5. El Comité Electoral Central encontró en 6 mesas electorales sospechas de fraude, 3 en la localidad de Yarka, una en Sajnín, una en Sfaram y una en Arraba, todas ellas localidades árabes israelíes. El juez que preside la comisión electoral decidió que esas mesas no sean contabilizadas en los resultados finales. Bueno, damos la noticia porque, digamos, son los números definitivos, pero no alteran absolutamente nada, porque lo que se llama el bloque de derechas o el bloque de Netanyahu sigue teniendo los mismos 55 de antes, solamente que se ha traspasado un escaño del partido Yahadut HaTorah al Likud. Y tampoco es que el Likud haya sobrepasado al partido de Gantz como máximo, como el más votado, o sea que todo queda igual que estaba. Hoy se supone que por la noche están convocados los líderes de las dos principales formaciones nuevamente en la residencia del presidente de Israel para ver si hay avances en el tema de las negociaciones por un gobierno de unidad nacional. De momento no ha trascendido mucho más, lo que sí hay es la prensa está llena de especulaciones, pero también hay que tener en cuenta que estamos prácticamente a horas de entrar en lo que se llaman las altas fiestas o que empiezan con Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, este domingo por la noche. Luego la semana siguiente, a mitad de semana, tenemos Yom Kippur. Al principio de la semana siguiente, lunes y martes, tenemos Sukkot. Y al principio de la semana siguiente, lunes y martes, tenemos Simchat Torah y Shmini Atzeret. Con lo cual, todo octubre se va a ir en fiestas y en negociaciones un poco parcheadas en los días que quedan libres, pero que también me imagino serán días que habrá bastantes responsables políticos que se tomen de vacaciones, aunque esté en cuestión la propia gobernabilidad de Israel. Yo no creo que esto tenga una salida definitiva antes de noviembre, que es lo que anticipó aquí en los micrófonos Jacob Israel, del programa Unidos con Jacob Israel, porque es la lógica. O sea, si no estuvieran todas estas fiestas en el medio, uno podría aventurarse a decir esto va a durar 15 días, un mes o 2 meses. Pero si no se resuelve en cuestión de horas, cosa que no creo, porque incluso si hubiera una solución de lo más difícil que es
si hay esta unión nacional, cuál de los dos va primero y en la rotación de primeros ministros, y cómo va a vender Gantz el tema de que negocia con Netanyahu cuando él dijo que Netanyahu no volverá a ser primer ministro mientras esté acusado. Bueno, para todo esto necesita más tiempo. En estas horas no lo pueden resolver, y aunque resuelvan eso, pues la composición de un consejo de gobierno no es la mejor de las épocas para negociar estos días de fiesta. Así que, tal como se anticipó, vamos, creo yo, en esa ruta hacia noviembre. Lo único es que esperemos que el presidente Reuven Rivlin, que es un poco también el arquitecto que está poniendo pilares y refuerzos para que esto no se venga abajo y no haya que convocar unas terceras elecciones en menos de un año, pues tenga la suficiente fuerza moral para seguir insistiendo en que se sienten, que negocien y que agoten absolutamente todas las vías de diálogo, porque todo apuntaría a que unas terceras elecciones no arrojarían un resultado distinto. En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, atacó a Israel y llamó al establecimiento de un Estado palestino en las fronteras de 1967. Me pregunto hoy dónde están las fronteras de Israel y por qué quieren ampliar sus territorios y reducir el territorio palestino. Erdogan dijo que Palestina sufre bajo la ocupación israelí e insinuó que el acuerdo del siglo tiene como objetivo eliminar definitivamente al Estado palestino. Pero además, en un encuentro con líderes musulmanes norteamericanos, Erdogan comparó la situación de los palestinos con el Holocausto. El primer ministro Benjamin Netanyahu respondió a las declaraciones de Erdogan con dureza. Aquel que no deja de mentir sobre Israel, que asesina a los kurdos en su país y niega la terrible masacre del pueblo armenio, no debería predicar a Israel. Erdogan deja de mentir. Sí, bueno, pues la verdad que hay que tener mucha jeta, como se dice en España, hay que ser muy cara dura para ir como fue Erdogan con un mapita de estos de cómo se fue ocupando el llamado Estado palestino, de estos que hay circulan en Internet, especialmente en las páginas del BDS, que sobre el cual justamente estos días la ONU emitió un informe que asimila al BDS al antisemitismo, no al antiisraelismo o al antisionismo, sino al antisemitismo. Vamos a sacar algunas perlas de su discurso. Primero, que comparar la situación de los palestinos con la situación de los judíos en el Holocausto es perverso, es falso y es, digamos, es hasta criminal la acusación. Es decir, no criminal que él está matando a alguien mientras se acusa, pero sí que esto no lo juzgaría aquí un juzgado por lo civil. Está cometiendo un delito de odio y de negación del alcance del Holocausto, no de que existiera un Holocausto, pero que está diciendo como que la situación que viven los palestinos ahora es equiparable a la que tenían los judíos en el Holocausto. Luego frases que son citas y que realmente quedarán para la historia de... Lamento volver a decir esta palabra, pero de la estupidez hecha gobierno, ¿no? Es decir, Palestina sufre la ocupación israelí y el acuerdo del siglo tiene como objetivo eliminar definitivamente al Estado palestino. Yo me pregunto, ¿qué Estado palestino? ¿Cuándo Palestina fue un Estado? No existe el Estado palestino, y para que exista un Estado palestino, según la propia decisión de Naciones Unidas, tienen que pedirlo Israel. Israel tiene que pedir ante Naciones Unidas, si llega a un acuerdo con los palestinos, es que reconozcan a este Estado que se desgaja de una parte de su territorio. Porque cuando a los palestinos se les ofreció crear un Estado, pues lo denegaron. Israel lo aceptó y por lo tanto el único que tiene derecho al territorio del mandato británico de Palestino es el que vive y aceptó las decisiones de Naciones Unidas. Bueno, pero aparte de todo esto, bueno, aquí Netanyahu le recordó el tema de los kurdos en su país, el Kurdistán
y la parte kurda, que la ha llevado incluso a invadir Siria. Nadie se acuerda de que tenemos tropas turcas en la zona combatiendo contra los kurdos, y que si no estuvieran los de Estados Unidos ahí, aunque sea mínimamente con 2.000 soldados, pues los turcos ya los hubieran masacrado. Bueno, pero aparte la gente se olvida de otra cosa que ni siquiera han mencionado aquí Netanyahu. Estábamos siempre hablando de los territorios ocupados, los territorios ocupados. Vamos a ver una cosita. ¿Alguien sabe qué pasa en Chipre desde el año 74? En que Turquía ocupó militarmente el norte de la isla, que se la quitó así por las buenas a los griegos, y allí no hay soberanía griega, están los turcos ocupando militarmente un territorio europeo, ya no es Israel, está el continente asiático. Está bien que juegan la Copa de Europa, pero tenemos en Chipre un territorio europeo con una ocupación de un país sobre la cual nadie abre la boca. Pues nada, chicos, todo el mundo a callarse y encima a hacer el paripé frente a la Asamblea de Naciones Unidas. La verdad que lo único que nos vamos a perder este año, dado que Netanyahu está en funciones y con todo este problema de discutir sobre la unidad nacional, pues no se va a presentar a montar su propio show, que como hemos visto en otras ocasiones siempre incluía alguna cartulina o panel con una bomba o alguna referencia a Irán. Pero para eso tiene a su amigo Donald Trump. También el presidente estadounidense, precisamente Donald Trump, dio un discurso ante la Asamblea General de la ONU este martes, en los que señaló que el mundo tiene el deber de actuar contra los ataques violentos de Irán a las refinerías saudíes y su deseo de sangre, aunque subrayó que Estados Unidos nunca ha creído en los enemigos permanentes y no quiere cerrar la puerta a la diplomacia. Además, el presidente estadounidense llamó marioneta de Cuba a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y prometió que Estados Unidos seguirá del lado del pueblo venezolano hasta que se restaure la democracia. Bueno, ya vemos, el tema de las refinerías saudíes que fueron bombardeadas por Irán ya es Vox Populi, y lo tuvieron que reconocer Reino Unido, Alemania y Francia. Es decir, que no está solamente hablando del, entre comillas o no, desequilibrado de Donald Trump, que ahora parece que va a tener que pasar por un simulacro de impeachment porque no tiene ningún viso de ir hacia adelante un impeachment teniendo el Senado a su favor. Pero bueno, tiene muchos enemigos internos. Y en el exterior, pues aquí yo subrayaría un par de palabras que sí, de pronto, dentro de la retórica tan atropellada e ilógica de Donald Trump, ponen un poquito de orden en cuál es su pensamiento. Dice, nunca he creído en los enemigos permanentes y no cierro la puerta a la diplomacia. Con esto seguramente también se refiere a Corea del Norte y las negociaciones para su desnuclearización. Y supongo que aparte de Irán, también incluso está hablando también de Cuba, que en algún momento si cambia el régimen o se abre, pues evidentemente no va a ser Estados Unidos un enemigo del pueblo cubano, sino del régimen. Así que bueno, estas son las palabras de Trump tan duras contra Irán, pero Irán siempre tendrá admiradores por el mundo. El presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, sigue de gira en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU y a los actos con motivo de la Semana del Clima. Este martes ha compartido una foto del encuentro con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, lo que ha despertado en las redes sociales comentarios como «las mujeres podían mirar» o «la vicepresidenta fue a verlo», por considerar que Irán es un país que no respeta los derechos humanos, discrimina a la mujer y donde se persigue y ejecuta a los homosexuales. Muchos de los comentarios recuerdan el incidente que acaeció hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, cuando la visita de una delegación iraní para reunirse con diputados españoles obligó a protocolo del Congreso a variar las normas habituales en este tipo de reuniones y visitas.
Vox denunció el cambio en estas normas, entre las que estaban la recomendación de que las mujeres no dieran la mano a los miembros de la delegación iraní. Bueno, como digo, Irán está siendo acusada no solamente por Estados Unidos y por Israel, que ya saben que pertenecen al eje del mal para algunos políticos españoles, sino por los amiguísimos y de los que depende toda la diplomacia externa española, que son sus vecinos Francia, Alemania y Reino Unido. Especialmente Francia siempre ha marcado el tono de las relaciones exteriores de España, ¿no? Bueno, pues aquí Pedro Sánchez, que está en funciones, que no es presidente electo por mayoría ni que ha conseguido el apoyo del Congreso para formar una coalición de gobierno, pues él se reúne y se hace una foto con Hassan Rouhani, que es un apestado mundial, porque no solamente que ha bombardeado recientemente las instalaciones saudíes, cosa que debería preocupar por lo menos a Pedro Sánchez en el tema de cuál es la factura energética que tiene que pagar España por estos 3-4 días en que los saudíes tardaron en recuperarse del ataque y que el precio del petróleo y del crudo volviese a niveles de antes de esta crisis, sino que también, no sé, yo creo que tendría que hacérselo ver porque Rouhani está incumpliendo el acuerdo que ha firmado el 2015 y lo dice y lo reitera, es decir, está enriqueciendo uranio por encima de lo permitido en ese acuerdo, está acumulando material radiactivo que sirve para fabricar armamento nuclear y no para generar energía eléctrica, a pesar de lo que dice y firmó en el acuerdo. Está bien que Estados Unidos se haya salido, pero está incumpliendo lo que ha pactado con la Unión Europea y con los países como Alemania, Francia y el Reino Unido. Entonces, nosotros que vamos como país a apoyar a alguien que está bombardeando a otro país, Arabia Saudí, y que está elevando la factura energética y que también está en contra de la diplomacia europea y de Estados Unidos y de Occidente en general. Por no citar, porque aquí yo no puedo evitar, porque formo parte de lo que son los judíos en España, de que somos los judíos en España, y tenemos que recordarle al señor Pedro Sánchez que desgraciadamente el régimen de los ayatolás encubre todavía a gente de altísimo rango que han sido los autores intelectuales de los ataques terroristas antisemitas más importantes de la historia de América Latina. El atentado contra la AMIA y 2 años antes el atentado contra la Embajada de Israel. Yo no sé si ya considera que eso es una cuestión del pasado, porque parece que en otros temas las heridas del pasado sí que le interesan, que repararse, que se reparen, ¿no? Que no se pierda la memoria de la historia. Pues la memoria de la historia nos recuerda que este régimen es un régimen asesino, terrorista, que financia el terrorismo y que ataca de forma encubierta y cobarde, y diciendo que han sido otros, a países que no le han atacado a ellos directamente. Puede ser que haya atacado a sus intereses en grupos terroristas como los hutíes del Yemen, o como Hezbollah en el Líbano y en Siria, o como Hamas en la Franja de Gaza, que eso no lo ha hecho Arabia Saudí. Pero digo de que igual a alguien se le puede buscar algún tipo de justificación para que Irán haga lo que haga, o yo no sé si también esto tiene que ver con que su amiguete, pero no tanto como para meterlo en el gobierno, Pablo Iglesias, que así lo consideraba, pues está a sueldo de la televisión iraní, en la productora La Tuerca, el programa que tiene en Hispan TV, que es una emisora iraní en español que ha tenido problemas para que anteriormente emitía a través del Hispasat y le quitaron esa posibilidad justamente por la incitación al terrorismo. Así que yo no sé qué más se le puede presentar al señor Pedro Sánchez para decir de que esto es una metida de pata garrafal y que ha ido a Nueva York
y ojalá que estuviera haciendo lo que sus detractores más acérrimos dicen, que está ahí haciendo el paripé y paseándose por el New York Square, o como se llame los barrios más importantes de Nueva York. No está haciendo turismo, ojalá estuviera haciendo turismo. Está haciendo una actividad diplomática pésima para España, y habría que... alguien tendría que hacérselo saber. Finalizamos esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Empezamos esta agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Hablando de una noticia que has encontrado en la Vanguardia, por lo que veo. La Vanguardia se hace eco de una noticia que ha transmitido la Biblioteca Nacional de Israel, que nos habla de otro de sus tesoros. Una carta que incluía un deseo, el de Gandhi, el de Mahatma Gandhi, un deseo a la comunidad judía con motivo del Año Nuevo Judío, del Rosh Hashanah, en 1939, justo el día en el que empezaba la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia por parte del ejército nazi. Ya saben, cómo deseo que el Año Nuevo signifique una era de paz para su afligido pueblo, escribió Gandhi en una carta manuscrita remitida al jefe de la Asociación Sionista de Bombay, A. Sohet, este 1 de septiembre de 1939. La misiva ha sido recientemente descubierta y está disponible desde hoy en la página web de la Biblioteca Nacional de Israel. Retrospectiva también presenta un presagio escalofriante de los horrores por venir en relación al Holocausto, cuando 6 millones de judíos fueron asesinados de forma sistemática y premeditada. Esto ha indicado la Biblioteca Nacional. El destinatario de la misiva, Soher, lideraba la comunidad judía de Bombay, estuvo a cargo del Keren Hayesod, fue el director del periódico El Abogado Judío, de Jewish Advocate, y siempre intentó influir en los posicionamientos de Gandhi, algunos considerados ambiguos sobre el establecimiento de un Estado judío en Palestina. O sea, nunca tuvo Gandhi una posición clara en este sentido, y también es controvertida otra carta que dirigió no a un líder de la comunidad judía, sino al propio Hitler. Entre 1939 y 1940, Gandhi se dirigió a Hitler en diferentes cartas de condena, pero con alusiones que generaron controversia. Por ejemplo, no tenemos dudas sobre su valentía o devoción a su patria, ni creemos que usted sea el monstruo descrito por sus oponentes, iniciaba así una de las misivas, pero sus propios escritos y pronunciamientos y los de sus amigos y admiradores no dejan lugar a duda de que muchos de sus actos son monstruosos e impropios de la dignidad humana. Poco antes de su asesinato, el 30 de enero de 1948, Gandhi, que promovía, ya saben, la resistencia no violenta, describió el Holocausto como el mayor crimen de nuestro tiempo, pero apuntó: los judíos deberían haberse ofrecido al cuchillo del carnicero, deberían haberse arrojado al mar desde los acantilados, habrían despertado al mundo y a la gente de Alemania. De todos modos, sucumbieron por millones, argumentó. Así que, bueno, una de cal y una de arena, sí, como diría el clásico. La carta manuscrita de Gandhi, que les decimos que ya está disponible en la web de la Biblioteca Nacional de Israel, forma parte de una iniciativa de esta biblioteca con el apoyo de la Fundación Leir, por la que se están revisando millones de documentos de su archivo, que incluyen documentos personales, fotografías y textos de destacadas figuras del siglo XX. Nosotros aquí en Radio Sefarad tenemos la suerte de contar con las crónicas de la doctora Elisa Moreno de la Biblioteca Nacional de Israel, que nos habla de los tesoros de esta biblioteca, como esta carta de Gandhi a los judíos. Carta que abría esta agenda cultural. No sé si en otro sobre diferente, pero en otro folio al menos sí. Tenemos la segunda noticia. Se ha oído el ruidito, ¿no? Seguimos en clave Shoah, porque queremos hablarles de los procesos que todavía continúan abiertos en Alemania y que están juzgando a crímenes del nazismo y a los propios criminales. Los procesos abiertos en Alemania en relación a este tema
ascienden todavía hoy, 74 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, a 29, con alrededor de 50 personas acusadas, de las cuales en algunos casos se desconoce si ya han muerto. Parece algo fácil de averiguar, ¿no? Nos ha llamado la atención esta frase de la nota que reproducimos de la agencia EFE en relación a este tema. Según publica el programa político Panorama 3 de la televisión pública NDR alemana, los acusados, entre los que también se cuentan mujeres, se enfrentan a los cargos de asesinato o complicidad en asesinato, en parte en miles de casos. Contra otras personas se están llevando a cabo investigaciones preliminares para determinar si hay evidencias que confirmen una sospecha inicial. Desde aquí, hacemos un llamamiento pidiendo rapidez, porque claro, tanto las víctimas como los verdugos tienen ya una edad avanzada y si se les ha de juzgar, pues deseamos que sea cuanto antes. Por ejemplo, a mediados de octubre comienza en la Audiencia Provincial de Hamburgo el juicio contra una ex guardia del campo de concentración de Stadthof, un guarda, Bruno D. de 93 años, acusado de complicidad en el asesinato de 5.230 personas. También en Hamburgo sigue abierta una investigación contra una exguardia del campo de concentración de Bergen-Belsen de 97 años, acusada de haber participado en 1945 en una de las llamadas marchas de la muerte en la que murieron 1.400 presas. En la mayoría de los 29 casos abiertos se trata de exguardias de campos de concentración, de los que se considera que como parte de la maquinaria contribuyeron al asesinato sistemático de los perseguidos por el nazismo. Los procesos se reparten por toda la geografía alemana, aunque la mayoría están en manos de la Fiscalía de Neuruppin al noroeste y Erfurt en el centro de Alemania. También hay procesos abiertos en los estados federados de Renania del Norte, Westfalia, en Hesse, en Baviera y en otros estados federados alemanes. Un rápido recorrido, Alex, por lo que queda por juzgar. Un rápido recorrido por esos 29 casos que están abiertos en Alemania, al menos. Sí. Y ahora llegamos al final de esta agenda de Radio Sefarad. Cambiamos de tema. Las noticias y lo haces con literatura. Sí, con un libro muy especial que nos presenta Tirocinio dentro de su maravillosa colección Fuente Clara, Estudios de Cultura Sefardí. Se trata de Dice la muerte y lo firma David M. Manrique. Es un estudio y edición de la copia cuatrocentista de la danza de la muerte aljamiada, que está presente, que se conserva en la Biblioteca Palatina de Parma, en Italia. David Maximiliano Manrique nació en 1981 en Buenos Aires. A los 14 años de edad hizo aliyá junto a sus padres a Israel y llegó a la Universidad de Beerseba y estudió también en la universidad, no llegó a la Universidad de Beerseba, perdón, llegó a la ciudad de Beerseba, porque estudió en la Universidad Ben Gurión y se graduó en estudios judaicos y literatura hebrea. Actualmente es profesor de judeo-español en esta universidad y está realizando su tesis doctoral, que consiste en un amplio análisis de las versiones aljamiadas, tanto en manuscrito como en ediciones de la literatura del Zohar. Es también una aficionada a la literatura popular, del cómic, el folclore y los mitos en general. En este libro, David Manrique nos invita a conocer una de las versiones literarias más peculiares y esotéricas del amplio género de la danza de la muerte, la medieval castellana, compuesta en caracteres hebreos cursivos sefardíes, que se conserva, como les decíamos, en la Biblioteca Palatina de Parma. Así que intentaremos hablar con el autor de este estudio y edición de esta Dice la muerte muy pronto, aquí en Radio Sefarad. Estupendo, pues así cerramos esta agenda cultural con ese viaje al pasado medieval de la cultura sefardí, y nos vemos en otra edición de estas noticias y en otros tantos programas con Raquel y otros colaboradores. Hasta mañana. Hasta mañana.